Eh, Colosenses. Capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer el 7 y el 8. Colosenses 1, 7 y 8. ¿Quién está leyendo Colosenses en su casa? Independientemente de lo que estamos estudiando, yo les encargué que leyéramos Colosenses como parte del estudio que estamos llevando. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber hacia dónde voy y no se me tiene que olvidar de dónde vengo. Entonces, predicar Colosenses no significa que vamos a leer solamente el versículo que vamos a estar estudiando y usted se olvida de Colosenses el resto de la semana. Yo a la fecha ahorita lo llevo leído 30 veces, ¿sí? Y la idea es que usted también lo lea. Si no diario, mínimo una vez a la semana. Son 4 capítulos, o sea, lo lee en 20 minutos. En 20 minutos usted lee el libro completo de Colosenses. Puede leerlo una vez al día, puede leerlo una vez a la semana, porque me imagino que también está leyendo su lectura diaria, ¿sí? Y en eso está avanzando, ¿sí? Entonces, si quiere leerlo una vez al día, si quiere leerlo una vez a la semana, pero en la semana léalo, para que usted sepa qué es lo que estamos estudiando, ¿sí? Entre más conocimiento usted tenga del contexto general, usted va a tener más claridad cuando estamos exponiendo, ¿sí? Porque usted, ahorita, el versículo que vamos a ver es un versículo muy complicado de predicar, porque no tiene gran cantidad de teología explícita ahí en el versículo, ¿sí? Pero a la luz de todo el libro nos da una iluminación de lo que Pablo está diciendo acerca de esto que está diciendo. Hay versículos complejos como este, ¿sí? ¿Qué enseño yo de esto? ¿Qué saco yo de esto? Pero si el Espíritu Santo lo dejó ahí, es por una razón. Amén. Si el Espíritu Santo puso ese versículo ahí y para mí como predicador sistemático me lo encuentro en el camino, tiene una razón de ser el versículo y no lo puedo eludir, no me lo puedo brincar. ¿Por qué? ¿Qué voy a decir? Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, siguiente, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, ¿sí? Abuelo de pájaro, yo no encuentro mucha teología en este libro, ¿sí? En este versículo. Pero como cuando estudiamos Filipenses, también nos encontramos un versículo donde Pablo exaltaba las virtudes de Epafrodito, Timoteo y Pablo, ¿sí? Y pudimos ver y aprender mucho de estos 3 individuos, de Pablo, Epafrodito y Timoteo, de cómo son los rasgos de carácter de una persona que sirve al Señor, ¿sí? De una persona fiel o de cualquier creyente. En este punto encontramos algo importante, ¿sí? Estamos hablando acerca del Evangelio. Déjame los versículos ahí. Sí, estamos hablando del Evangelio. En los versículos anteriores, siempre orando por vosotros, versículo 3, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ¿sí? El cual ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esto lo vimos en las semanas pasadas, y hace 8 días cerramos hablando acerca de lo que es la necesidad de predicar el Evangelio a nivel global, de la necesidad que tienen las personas de escuchar el Evangelio, de que el Evangelio es el único medio de salvación que Dios ha designado para la humanidad y que fuera del Evangelio no hay salvación. Eso estuvimos escudriñando las semanas pasadas, ¿sí? Y que el Evangelio funciona por la gracia divina. Y es mediante la gracia que nosotros podemos ser partícipes de la obra salvífica. Y estuvimos viendo algo acerca del Ordo Salutis. ¿Sí recuerdan? El proceso por medio del cual Dios nos salva mediante la gracia como resultado de haber escuchado el Evangelio. Ahora, aquí nos encontramos con una circunstancia
pues un poquito complicada en cuanto a cómo aplico yo esto que sigue a lo que venimos nosotros oyendo del Evangelio, la esperanza, la gracia, el amor de Cristo, el amor de los unos por los otros. ¿Sí? Dice Pablo, como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Qué hemos aprendido de Epafras? ¿O qué habían aprendido los colosenses de Epafras? Lo anterior, ¿sí? El Evangelio. ¿Sí? El Evangelio les llegó a los colosenses, les llegó a los de Esmirna y les llegó a los de Laodicea y les llegó a los de Herápolis por medio de Epafras. Epafras es un siervo de Dios que trabajó junto con Pablo cuando Pablo estuvo trabajando en Éfeso. Y Pablo no había ido a Colosas, pero por medio de Epafras el Evangelio llegó a Colosas. ¿Sí? No fue Pablo el que llegó a Colosas. Pablo no había pisado la tierra de Colosas. Y lo podemos ver más adelante cuando dice, porque no los conozco, no los he visto, no he visto su rostro. Por eso les digo, lean todo Colosenses, porque ahí van a poder ver que Pablo no conocía a la iglesia de Colosenses. No había ido a la iglesia de Colosenses. No había ido a la iglesia de Laodicea. ¿Qué es lo que había pasado? Que Epafras había ido a visitar a Pablo cuando Pablo estaba preso en Roma. ¿Sí? Y en Roma Pablo llegó y le platicó acerca de lo que Dios estaba haciendo en Colosas, en Laodicea y en Hierápolis. Y le dijo, miras Pablo lo que está pasando, y eso es obra y resultado, sí, de la obra de Dios, pero del trabajo que tú has hecho. ¿Sí? Es un resultado, ¿cómo le llaman? Un daño colateral. ¿Sí? Tú predicaste de estas zonas, pero el Evangelio llegó más lejos. Tú no tenías idea de lo que Dios iba a hacer, porque tú predicaste en un lugar, pero de ese lugar salió gente que llevó el Evangelio. Epafras, ¿sí? Y dice, y aunque la salvación solo se alcanza por la gracia de Dios, Él usa a las personas como instrumentos. Nos concede el maravilloso privilegio y la seria responsabilidad de ser sus representantes en la proclamación del Evangelio de su gracia. La historia de la redención culminará con una multitud de hombres de todo pueblo y de toda nación ante el trono de Dios. ¿Quién no quisiera participar en este glorioso trabajo? ¿Sí? Hermanos, cuando nosotros vemos Apocalipsis y vemos que hay una muchedumbre, millones de personas de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de toda nación, ¿sí? Y vemos los millares y millares de personas que han sido salvadas, y tú los ves a distancia y puedes preguntarte, ¿cuántos de los que están ahí porque yo fui un instrumento de Dios para su salvación? ¿Sí? O vamos a llegar y de plano, hermanos, no va a haber nadie, absolutamente nadie, que esté ahí por intervención de nosotros, por participación de nosotros. ¿Sí me explico? Yo creo que debe ser muy lamentable poder pararse en ese lugar y decir, de los millones y millones que están ahí, ninguno escuchó el Evangelio de parte mía. Eso yo creo que debe ser muy triste y muy lamentable, ¿sí? Y como cristianos, nosotros no podríamos llegar ahí en esas circunstancias. Si somos una iglesia que cree en el Evangelio y que cree en la gracia, debemos de ser una iglesia que predique el Evangelio y que lo comparta por gracia, ¿sí? Porque de gracia recibiste y de gracia damos. Y si no lo estás compartiendo, si no lo estás predicando, no has entendido lo que significa la gracia y no has entendido lo que significa el Evangelio, ¿sí? El Evangelio es predicar, hablar, compartir las buenas nuevas de nuestro Señor. Tenemos el privilegio y tenemos la responsabilidad. Dice la palabra de Dios que los ángeles anhelan ese privilegio y no lo tienen, ¿sí? Los ángeles anhelan el privilegio de poder compartir el Evangelio y no lo tienen,
¿Sí? Cuando una persona te llega porque a mí me llegaron con esas historias, es que yo estaba en tal parte y de repente alguien me predicó y de repente volteé y ya no estaba nadie y yo creo que es un ángel. ¿Tú crees que eso sea posible? No, eso es imposible, porque Dios les prohibió, no les dio el privilegio a ellos de predicar el evangelio. Esa responsabilidad y ese privilegio es exclusivo de los hombres, el predicar el evangelio. Yo he escuchado muchas historias no sé si fue después de que cenaron tacos al pastor y si les cayó pesado o no sé qué se habrán fumado, pero es que yo estoy aquí porque a mí me predicó un ángel. ¿Sí? No, eso es imposible de que pase. Hermano, pero no, Dios es el Dios de los imposibles, sí, pero Dios no puede contradecir su palabra porque se estaría negando a sí mismo. ¿Sí? Hay cosas que Dios no puede hacer, y no estoy hablando de una herejía. Hay cosas que Dios no puede hacer, no porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque se negaría a sí mismo en su propia naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, Dios no puede hacer otro Dios más grande que Él. ¿Sí? Dios no puede mentir. ¿Sí? Dios no puede, por ahí hay una pregunta que hacen los ateos en cuanto a la filosofía atea. ¿Puede hacer Dios una piedra tan grande que no la pueda cargar? ¿Sí? Si tú dices no puede, entonces no es todopoderoso. Y si dices sí puede, pero no la puede cargar, entonces no es todopoderoso. Es una pregunta tirabuzón. ¿Sí? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? No, Dios puede hacer todo, pero hay cosas que no va a hacer porque van en contra de su propia naturaleza. Y en ese tipo de cosas Dios no las haría porque se contradeciría a sí mismo. Y si Dios dijo que los ángeles están limitados y están negados a la posibilidad de predicar el evangelio, es que los ángeles no predican el evangelio. ¿Sí? El evangelio está dado exclusivamente a las personas. Y es un privilegio y una responsabilidad el ser nosotros embajadores de Dios en la tierra. Y ser el cuerpo de Cristo que representa que somos los pies, las manos, el cuerpo que va, ¿sí?, a completar, a seguir, a continuar la obra que Cristo vino a hacer en la tierra. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Sí? Porque continuamos sobre sus pisadas, sobre sus huellas, sobre lo que Él empezó, nosotros lo seguimos haciendo. Tristemente la iglesia el día de hoy se ha vuelto más ensimismada, ¿sí? Se ha vuelto más para sí misma. Y sí tiene campañas evangelísticas y sí tiene intenciones de crecer, pero no es por cuestiones de compartir el evangelio, ni de darle la gloria a Dios, ni de exaltar el nombre de Jesucristo. Es por intereses egoístas, ¿sí?, antropocéntricos, hedonistas, ¿sí?, egocéntricos, antropocéntricos, hedonistas, ¿sí? O sea, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para nuestro beneficio. Y no, esa no es la intención. Predicar el evangelio no tiene que ver con el beneficio de la iglesia, ni siquiera con el crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Predicar el evangelio tiene que ver con continuar la obra que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Predicar el evangelio. La salvación es independiente de la predicación del evangelio y esa le corresponde al Señor. ¿Sí? Tú predica el evangelio. Si hay gente que se salva, bien, y si no, eso es cosa de Dios. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que hablar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ver gente en las muchedumbres, en la presencia de Dios, que hayan sido salvados por participación nuestra, es un aliciente. Y dice, y como si esto no fuera motivación suficiente para evangelizar, existen otras razones más específicas para ser partícipes de esta gran labor. El Señor no solo nos ordena evangelizar en la gran comisión, sino que también la gloria de Dios, el sacrificio de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, el amor hacia las personas, el propósito de la iglesia y la historia de la redención nos obligan a hacerlo. ¿Sí? Si no fuera suficiente el aliciente de ver a los millones de convertidos ahí y que nosotros seamos partícipes, si eso no fuera suficiente, hermanos, tenemos
otras razones por lo cual la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios es para nosotros es una obligación. Vamos a ver unos versículos, les voy a pedir ahí a las chicas de la computadora que los pongan rápidamente, ¿sí? El Señor no solamente nos ordena evangelizar en la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, ese no lo sabemos casi todos de memoria, ¿sí? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es un mandamiento, ¿sí? Y ese mandamiento no es cuestionable. Ese mandamiento no es si quieres, no es opcional. Es un mandamiento y no es para los pastores, no es para los evangelistas, no es para los maestros en la escuela, es para todo creyente. Todo creyente dentro de la iglesia tiene dos tareas muy importantes: predicar el evangelio y discipular. Predicar el evangelio, discipular al creyente, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que lo hacemos también por la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:15. Segunda de Corintios 4:15. Porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Hermanos, cuando nosotros, Pablo está hablando en un contexto de la predicación, cuando nosotros predicamos el evangelio, las personas que se convierten a Cristo tienen un corazón de agradecimiento, ¿sí? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Cuál es el resultado de la conversión? La acción de gracias, ¿sí? Que sobreabunda para la gloria de Dios. Hermanos, predicar el evangelio trae como consecuencia que Dios sea glorificado por las personas que son salvadas, ¿sí? En tercer lugar, el sacrificio de Cristo, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Cristo vino a ponernos el ejemplo de ser un instrumento de salvación de Dios para nosotros, hermanos, nosotros no tenemos por qué rehusarnos a ser un instrumento de Dios para la salvación de otras personas. Si Cristo se despojó de su gloria, renunció a sus comodidades de rey, de Dios, y vino a vivir en medio de nosotros para vivir como hombre y morir como hombre para salvar a otras personas, ¿por qué nosotros no lo haríamos? ¿Por qué nosotros no dejaríamos nuestras comodidades para poder ser un instrumento de Dios para salvación de otras personas? ¿Sí? Nosotros podemos ver esto en la vida de los misioneros, evangelistas. Renuncian a todo con tal de ir y llevar el evangelio a un lugar en donde posiblemente entren pero no salgan, ¿sí? Renuncian a sus comodidades y aún a su misma vida. La presencia del Espíritu Santo, Hechos 1, 8 y 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, no para nuestro beneficio. Sí, claro que sí tiene que ver con la salvación y con la obra que Dios hace en nosotros, pero el Espíritu Santo Dios nos los dio, y nos dio el poder del Espíritu Santo principalmente para ser sus testigos, ¿sí? Ser testigo de Jesucristo no es una opción, es una obligación, y nos dio los medios y las herramientas necesarias para poder hacer la obra en la tierra. Quien diga que no está capacitado, es que yo no sé, pastor, es que yo no me siento capaz, no está hablando mal de la iglesia, ni de la doctrina, ni de la capacitación que le han dado en su iglesia. Está hablando mal de la obra capacitadora del Espíritu Santo. No sé si me explique, porque si Él nos dio espíritu de poder, amor, dominio propio, y nos dio su espíritu para que podamos hacer su obra. Cuando yo digo no puedo, no sé, no me sale, no sé qué decir,
Estoy negando la obra del Espíritu Santo en mi vida que me capacita para hacer lo que Dios me ha encomendado hacer. Él me envió a predicar, Él me dio las herramientas para predicar, ¿sí? Y a veces podemos decir, hermano, es que yo no estoy capacitado para hacerlo. Hermanos, nunca vamos a estar lo suficientemente capacitado para hacerlo, ¿sí? En muchas ocasiones, cuando yo veo debates, por ejemplo, no sé si han visto a Miguel Núñez debatir con científicos. ¿Alguien ha visto a Miguel Núñez debatir con científicos? Es una cosa sorprendente, impresionante. O sea, la cantidad de información científica y cómo Miguel Núñez lo aplica a la teología. Yo me quedo, si a mí me pusieran a discutir con ese cuate que está discutiendo Miguel, o sea, en los primeros 5 minutos ese cuate ya me hubiera puesto una rastriza. O sea, Miguel Núñez tiene una capacidad para debatir impresionante, ¿sí? Además de que él es un médico, él estudió ciencias, ¿sí? Y además de que se ha educado mucho en la palabra de Dios. Nunca vamos a tener la capacidad total de debatir con quien tengamos que debatir, pero hay algo que sí no podemos negar, ¿sí? Lo que Dios ha hecho en nosotros. Y así como la mujer del pozo, la samaritana, que tuvo un encuentro personal con Jesucristo sin haber tomado discipulado, sin haber pasado por doctrinas básicas, sin haber tomado teología sistemática, simplemente fue a donde le correspondía ir, habló lo que había vivido y con eso fue suficiente para que el Espíritu Santo hiciera la obra y todo un pueblo vino corriendo a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Dónde estaba la capacitación? No había. Ahora, eso no estamos diciendo, entonces, ¿para qué tomo la doctrina? ¿Para qué tomo el discipulado? ¿Para qué me preparo si a la mera hora Dios me va a usar? No, hermano, eso es ser mediocre, eso es ser conformista, eso es ser indolente, ¿sí? Y la palabra de Dios dice de una forma muy clara, ¿sí? Maldito todo el que haga la obra de Dios indolentemente. ¿Qué significa indolentemente? Sin dolor, sin sacrificio, sin pagar el precio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si tengo la capacidad, si tengo la oportunidad de capacitarme, de estudiar, lo hago. Si estoy en una etnia en donde ni siquiera llega la luz, ¿cómo? ¿Sí? Se entiende, pero si estoy en un lugar donde tengo todas las herramientas para hacerlo, lo hago. Amén. ¿Dónde vamos? El propósito, el amor hacia las personas. ¿Sí? El amor hacia las personas es otra cosa que nos debe de motivar, nos debe de incentivar a predicar el Evangelio. Romanos 9, 1 y 3. Romanos 9, 1 y 3 dice, verdad digo en Cristo, 9 y 3. Romanos 9, 1 al 3, sí. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está diciendo que yo preferiría irme al infierno con tal de que todos estos mis parientes se salvaran. El amor hacia nuestras familias, hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, es lo que nos debe incentivar a predicar el Evangelio. Cuando tú me dices, es que yo lo amo, pero no le estoy predicando el Evangelio, lo que tú me estás diciendo es que no lo amas, es que lo aborreces, es que lo odias tanto que quisieras ver lo que se pudriera en el infierno por el resto de la eternidad. Sí, Paul Washer le dijo a una muchacha que se estaba haciendo novia de un chico inconverso y le dice la chica, oye, pero es que no es cristiano. Dice, pero yo lo amo. Dice, no, tú no lo amas. Tú lo odias de tal manera que tú quieres que ese hombre pase el resto de su eternidad en el infierno. Le dice, no es lo último que quisiera. No, eso es lo que tú quieres, eso es lo que tu actitud dice. Porque si realmente lo amarás, renunciarías a él, ¿sí? Le predicarías el Evangelio hasta que él se convirtiera, y si se va con otra, que se vaya con otra, pero en Cristo. ¿Sí me explico? O sea, si no es para ti, no es para ti, pero tú no lo amas a él, tú te amas a ti, ¿sí? Y en tu egoísmo tratas de tener eso como un trofeo. Pero si realmente lo amaras, tú darías tu vida para que ese hombre viniera a Cristo antes que a ti. Hermanos, amar a otras personas es compartirles el Evangelio, es predicarles el Evangelio, es traerlos a Cristo, ¿sí? Oiga, pastor, pero si lo harto, hártalo. Y si se fastidia, fastídialo.
Y si me deja de hablar, tú síguele hablando. Y si me bloquea, cómprate otro número, otro chip, y síguele mandando el evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que se convenza, hasta que el Espíritu Santo haga la obra, ¿sí? Pero nosotros debemos de insistir. El Señor Jesús en la parábola que dice, y los que no quieran, ¿se acuerdan de la parábola de la fiesta? Y se traen a fulano y a sutano y los meten, dice, y los que no quieren venir, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Muchos padres me preguntan, ¿debo de traer a mis hijos a la iglesia cuando no quieren? O sea, ¿hasta qué edad estamos hablando? ¿De 35, 40 años? No, pues ellos ahí deciden. Pero cuando dejas al adolescente en casa porque no quiso venir, hay un tiempo en el que ya no podemos nosotros meternos, ¿no? Ya es un tiempo en el que ya toman sus decisiones. Pero cuando dejas al adolescente en casa porque no quiso venir, y ahí viene el matrimonio, y los hijos, no, pastor, es que no quiere venir. ¿Y quién manda? O sea, ¿quién manda en casa? ¿El hijo? ¿Sí? Y me dicen algunos hermanos, ¿y hasta qué edad, hermano? Mira, hermano, yo creo esto. Mientras coma en tu mesa, use tu luz, use tu internet, use tu agua, etcétera, etcétera, y tú lo obligas, tú mandas. Y si no quiere venir, lo corres de la casa. Cómprate tu departamento, págate tu luz, págate tu internet, ¿sí? Pero no es eso forzar. Sí, exactamente, ya entendió el evangelio. Sí, es forzar, fuérzalos a entrar, dijo el Señor Jesús. Tráelos, arrastra si es necesario, pero tráelos. ¿Sí? Mientras papá y mamá, aquí hay algo importante, papá y mamá, coludidos, puestos de acuerdo. Cuando mamá quiere y papá no, cuando papá quiere y mamá no, es muy difícil, ¿sí? Pero cuando papá y mamá están de acuerdo, no hay opción, no hay opción. O vienes o te sales de la casa y tú solito a ver cómo le haces. Porque mientras estés en la casa, en mi casa, donde yo mando, donde yo soy la autoridad, donde yo soy el sacerdote, en mi casa, la gente va a la iglesia, ¿sí? Y aunque venga a regañadientes, pero va a estar de malas, pues que esté de malas. Va a estar enojado, pues que esté enojado. Y si se duerme, que se duerma. Usted está de buenas y también se duerme. ¿Cuál es el problema? Contento, pero dormido, pues duérmase con confianza, no hay problema. Yo me encargo de despertarlo, ¿sí? Otra razón es el propósito de la iglesia. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? Porque la iglesia tiene el propósito de predicar el evangelio. Es 1 de Pedro 2:9, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? Porque para eso fuimos salvados, ¿sí? Porque para eso está la iglesia. Hermanos, no estamos aquí de adorno. Si Dios quisiera, nos salva y nos lleva al cielo. Amén. Y tan. Pero ¿por qué nos dejó? Para predicar el evangelio, ¿sí? Para cumplir el mandamiento. Porque eso es algo que nadie más va a hacer más que nosotros, los que hemos llegado a Cristo. El cristiano evangeliza, el cristiano predica, el cristiano fructifica, el cristiano discipula. Si no lo estamos haciendo, estamos en una crisis, estamos en un conflicto con Dios. No con la iglesia, no con el pastor, no con el sistema. Nuestro problema es con Dios, porque el mandamiento ahí está. Si se dan cuenta, todos los versículos que hemos leído ahí es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que nos compete a nosotros, ¿sí? Y por último, la historia de la redención, ¿sí? ¿Por qué tenemos que estar ahí? Porque es parte de la historia de la redención, de la historia de la salvación. Apocalipsis 5, 9 al 12. Apocalipsis 5, 9 al 12. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones,
¿sí? Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué tenemos que hacerlo, hermano? Porque tenemos que ser parte de eso, de la historia de la redención. ¿Sí? Nosotros somos parte de la historia de la redención. ¿Qué papel jugamos? Algunos muy grande, algunos pequeño. ¿Sí? Me refiero en cuanto a posición y destacamiento. ¿Sí? A lo mejor no todos vamos a ser un Jonathan Edwards, no todos vamos a ser un Charles Spurgeon. ¿Sí? ¿Quién le predicó a Jonathan Edwards? ¿Quién le predicó a Charles Spurgeon? ¿Quién le predicó a Dwight Lyman Moody? ¿Quién le predicó a Jerónimo Savonarola? ¿Quién le predicó a Matthew Henry? ¿Quién le predicó a los más grandes predicadores de la iglesia, del cristianismo? No sabemos, pero le puedo asegurar que fue alguien a lo mejor muy insignificante, muy sin chiste, muy sin ministerio, y llegó. ¿Sí saben cómo se convirtió Charles Spurgeon? Lo mandaron a la iglesia, él iba a la iglesia, pero cayó una tormenta de nieve tan fuerte que no pudo llegar hacia su destino, y se metió a una iglesita chiquita que estaba ahí en su camino. Y el pastor que iba a predicar ese día en la iglesia no pudo llegar por la tormenta de nieve, y se subió un viejito que nunca en su vida había predicado, que no tenía ni la más mínima idea de cómo estructurar un sermón, ¿sí? Y se subió y predicó. Dice Charles Spurgeon: nada. Lo único que me acuerdo es que dijo: ve al Señor, ve al Señor. Y lo repetía, dice, y lo repetía y lo repetía. ¿Cómo se llama ese señor? Nadie sabe. No tenía la más mínima idea de cómo estructurar un sermón el viejito, ¿sí? Pero gracias a ese hombre se convirtió en uno de los más grandes predicadores de la historia del cristianismo, ¿sí? Tú no sabes si de ti, de tu predicación, de tu trabajo, dentro de la historia del cristianismo, sigue el siguiente evangelista a nivel mundial, un Charles Spurgeon, un Moody, ¿sí? un Savonarola. No sabemos quién viene después de nosotros, pero lo que tenemos que hacer es predicar, porque lo que nosotros hagamos va a contribuir para la historia de la salvación. La evangelización no es una opción ni un don exclusivo de unos pocos, sino una obligación ineludible para todo creyente, derivada del mandato divino de la Gran Comisión. Esta responsabilidad implica que cada cristiano debe asumir el compromiso de proclamar el mensaje de Jesucristo en todos los espacios, considerando que la salvación es el resultado de escuchar el mensaje fiel y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene una doble responsabilidad: velar por la edificación de los creyentes, que es el discipulado, y por las buenas nuevas a disposición de los creyentes, o sea, el evangelio. Esto requiere que la evangelización sea un estilo de vida integrado en la vida diaria de la comunidad, más allá de los programas eclesiales formales. Amén. El discipulado es parte de nuestras prácticas cristianas, de nuestras disciplinas cristianas espirituales, ¿sí? Y lo tenemos como que muy fuera de... Cuando preguntamos, ¿cuáles son nuestras disciplinas espirituales, hermanos? Orar, leer la Biblia, ayunar, congregarnos. Pero ¿por qué no metemos discipular, evangelizar en esas obligaciones? Porque pensamos que la predicación corresponde a cierto grupo de personas, ¿sí? Solamente cierto grupo de personas con dones, con talentos especiales van a poder tener esos frutos de evangelismo. Y sí, es muy cierto que hay personas con don, ¿sí? Con el don especial de evangelista, con el don de predicador, sí es cierto. Pero eso no se refiere a que yo estoy incapacitado para predicar el evangelio en todas partes, a discipular a otras personas. Cuando la Biblia habla de personas con dones de evangelismo, con dones de predicación, con dones de enseñanza, cuando la Biblia habla de esas personas exclusivamente en esa estructura, está hablando de la organización de la iglesia, ¿sí? De las personas que van a funcionar en la estructura de gobierno de la iglesia.
¿Por qué? Porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y ahí es donde Dios pone maestros, evangelistas, pastores, dentro de la estructura de la iglesia. ¿Sí me explico? Pero esto no nos excluye a nosotros que como cristianos, yo no tengo don de maestro, yo no tengo don de evangelista, yo no tengo don de predicador. No, hermano, no lo necesitas para poderle hablar a tu compañero de trabajo acerca del amor de Jesucristo, de la salvación eterna y de la condenación eterna, de la necesidad que tiene de venir a Cristo, ¿sí? Hermano, pero yo no soy predicador. No importa, tu púlpito no es este, tu lugar no es este. Y eso sí hay que reconocerlo. Quien no es predicador, hermano, por favor, no te subas a predicar. Si no eres predicador, no es tu lugar aquí, ¿sí? Y eso oramos para que así suceda. Porque el día de hoy lo que más vemos es personas que no tienen don de predicación, que no tienen don de maestro, que no tienen un llamamiento al ministerio y ya están trepados, ¿sí? Y por eso tenemos lo que tenemos el día de hoy ahí en redes sociales y en enlace y todo lo que vemos de herejías continuas, porque son personas que no tienen el don ni el llamamiento ni la capacitación. Pero si tú no lo tienes, no quiere decir que tienes que quedarte callado ante la obligación del llamamiento a ir y a ser discípulos, ¿sí? Y a ir y predicar el evangelio continuamente. Eso no es para un grupo exclusivo. Colosenses 1:7 se centra en la identificación de Epafras como el fundador de la iglesia en Colosas y el transmisor de la fe de los creyentes al apóstol Pablo. En el texto griego utiliza términos claves para definir su ministerio. Su ministerio es descrito como un consiervo, sin doulos, es la palabra consiervo, sin S-Y-N, doulos. Esa es la palabra consiervo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa sin doulos? Sin y doulos o dulos, ¿sí? ¿Qué significa esas palabras? Sin es un prefijo que está complementando la palabra dulos, que significa esclavo. Se traduce como siervo. Reina Valera lo traduce como siervo, pero la palabra dulos no es siervo. La palabra dulos literalmente es esclavo. La palabra siervo endulza. ¿Cómo se llaman esta expresión gramática para decir una cosa que es fuerte y reducirla y endulzarla un poquito? No me acuerdo. Lo que está haciendo Reina Valera es usar esta expresión, este modo gramatical para endulzar un poquito el contexto de la palabra dulos. Dulos es esclavo desde el contexto cultural del tiempo griego, del tiempo romano. El romano, cuando tenía un esclavo, para él no era una persona. Inmediatamente el esclavo se convertía en un objeto. Sí, cuando Pablo les está escribiendo a los griegos, a los romanos, a los gentiles, él usa mucho la palabra esclavo, dulos, para hacerles entender que una persona que está bajo el servicio de Jesucristo es como un esclavo para Jesucristo, sin derechos, sin privilegios. Un eufemismo es una palabra, una herramienta gramatical para poder endulzar algo que no suene tan rudo. Entonces, lo que Pablo dice, o Reina Valera traduce como siervos, siempre es esclavos. Y lo que Pablo está diciendo en Colosenses capítulo 7, cuando dice él, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro esclavo, ¿sí? Coesclavo juntamente conmigo. O sea, que Epafras y Pablo tenían una calidad de servicio al Señor, de haber renunciado a todos sus privilegios, de haber renunciado a todos sus derechos, de buscar esa comodidad dentro del ministerio. Hermano, el día de hoy, si una persona busca ministerio, la realidad es que lo que menos busca es ser un esclavo de Jesucristo. El día de hoy, la mayoría de los que buscan ministerios, los buscan por cuestiones de fama, de poder, de enriquecimiento,
Por eso es que vemos el día de hoy que la iglesia se ha convertido en un negocio. Y los pastores el día de hoy, los pastores, principalmente los pastores de la prosperidad, son las personas más ricas dentro del movimiento carismático, ¿sí? El problema de la doctrina de la prosperidad, como siempre decimos, el grave problema de la doctrina de la prosperidad es que el único que prospera es el pastor. El resto de la iglesia, no. ¿Sí? El día de hoy las personas que buscan servir a Dios, no buscan servir a Dios por una negación a sí mismo, por ser un esclavo de Jesucristo, sino buscan los beneficios del supuesto ministerio, riquezas, fama, fortuna. ¿Sí? Fíjense, hasta se ha creado una especie como de eslogan, las Fs del poder, ¿sí? Y vienen en este orden: fama, ¿sí? Primero se vuelve famoso; fortuna, al volverse famoso viene la fortuna; fornicación, ¿sí? Adulterios, y eso es algo visible. Si nosotros nos ponemos a escudriñar trapos sucios dentro de este tipo de denominaciones, lo que encontramos son gente que se hicieron muy famosas, se hicieron muy ricas y empezaron a tener problemas sexuales. Fama, fortuna, fornicación, y después la más peligrosa de todas. ¿Esas no son las peligrosas? No, esas no son las peligrosas. La más peligrosa es la cuarta: falsas doctrinas, para poder justificar las otras tres prácticas. ¿Sí lo vemos? Y al crear falsas doctrinas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para poder justificar lo que hacemos: enriquecimiento ilícito, ¿sí? Adulterios y cantidad de cosas dentro de estos ministerios o supuestos ministerios, ¿sí? Porque realmente no son ministerios. Lo que Pablo está diciendo aquí de Epafras es que Epafras había sido una persona que había renunciado a todo lo que tenía con tal de servir a Cristo, sirviendo también al apóstol Pablo. Porque algo que se dice de Epafras es que históricamente se puede verificar que Epafras estuvo con Pablo todo el tiempo de su encarcelamiento en Roma. Epafras fue un compañero de cárcel de Pablo. Estuvo con él, estuvo apoyándolo, estuvo sirviéndole mientras Pablo estuvo en su primer encarcelamiento en Roma, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Epafras? Hermanos, ¿quién renuncia a su libertad para irse a meter a la cárcel? ¿Sí? A servir a una persona, a un preso, ¿sí? Epafras. Bueno, también fue Lucas, que estuvo junto con él, y también en un tiempo Demas, pero Demas traicionó a Pablo, ¿sí? Marcos iba y venía, ¿sí? Pero realmente hay que tener un corazón muy, muy puro en cuanto al amor al Señor, sin intereses económicos, sin intereses personales, para poder renunciar a todas las comodidades y poder ir a servir a un esclavo, ¿sí? A un preso. Pablo lo identifica como consiervo, como coesclavo, y también usa la palabra pistos diáconos, fiel ministro, ¿sí? Fiel ministro, pistos diáconos en griego. Es la palabra fiel ministro, enfatizando su lealtad y servicio, junto como Pablo, como siervos del evangelio. Y aquí tenemos 4 puntos importantes que vamos a desarrollar. No creo que nos dé tiempo de desarrollarlos todos, pero aquí voy a empezar a predicar. Sí, apenas voy a empezar el mensaje. Sí, punto número 1. Punto número 1, Epafras como consiervo amado. Dice fiel, ¿sí? Consiervo amado, es como Pablo lo presenta. El versículo valida, principalmente el versículo valida el ministerio apostólico de Pablo a través del testimonio de Epafras. La frase "como lo aprendisteis" indica que la doctrina recibida por la iglesia colosense era la misma enseñanza apostólica correcta, ¿sí? Contrarrestando las falsas enseñanzas gnósticas, incipientes, nacientes, que buscaban un conocimiento superior o secreto. Lo que Pablo está diciendo al decirle a Epafras, un fiel colaborador, fiel amado, ¿sí? Fiel consiervo, fiel siervo, lo que está diciendo Pablo es que este hombre era una persona que amaba el evangelio y enseñaba el evangelio tal cual era el evangelio. Y dice Pablo, como lo aprendisteis.
Esta frase es importante. Como lo aprendisteis de Epafras. Pablo está, ratificando la enseñanza que Epafras daba. ¿Sí? Esto está posicionando a Epafras como un fiel maestro. Pablo no pone en duda las enseñanzas de Epafras. ¿Sí? Por consiguiente, Epafras se posiciona como un fiel evangelista, pero al mismo tiempo está Pablo ratificando que lo que Epafras enseñó fue lo que aprendió de Pablo, y esto ratifica la autoridad apostólica de Pablo. ¿Sí? Él está diciendo, lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes oyeron, hermanos, es lo bíblico, es lo que Dios nos ha estado revelando, es lo que nosotros hemos estado enseñando. Lo que estábamos hablando hace ratito en cuanto a cómo diferenciar una iglesia de una secta. ¿Cómo diferenció una iglesia de una secta? Porque la enseñanza que se da tiene que ser compatible históricamente hablando desde los fundamentos, desde la fundación del cristianismo. Si la enseñanza no es coherente a los fundamentos, entonces, hermanos, tenemos un grave problema sectario. ¿Sí? Y por eso es tan delicado el hecho de que el día de hoy dentro de las iglesias se permitan cuestiones que no son justificables bíblicamente. Hay cantidad de prácticas que se desarrollan dentro de una iglesia que no sé de dónde sacan los fundamentos, pero en la Biblia no están. ¿Sí? En la Biblia no están. Y cuando le preguntas a un pastor, ¿y por qué hacen esto? ¿De dónde sale? No, pues es que Dios nos reveló que esto es lo nuevo, que esto es es la forma en la que Él se está moviendo. Pero no está en la Biblia. No, es que no es bíblico, es nuevo. O sea, Dios está trayendo una nueva ola, un nuevo avivamiento, un nuevo mover, la restauración de los ministerios. Restauración en el cerebro es lo que deberías de tener, porque completamente estás torciendo todo lo que la Biblia enseña. Lo que Pablo está diciéndole a los colosenses en la carta, les está diciendo, hermanos, lo que Epafras está enseñando, eso es lo correcto, síganlo. Sigan las enseñanzas de Epafras, porque es la enseñanza bíblica, lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a nosotros los apóstoles, que somos los fundadores del Evangelio, ¿sí? Los que estamos poniendo las simientes. Lo primero que destaca el apóstol Pablo es la relación que existe con Epafras. Epafras no era uno más del grupo de trabajo de Pablo. El apóstol consideraba a Epafras como un consiervo amado, agapetos sindolus, ¿sí? Un siervo amado, un esclavo, ¿sí? Sugiriendo una estrecha relación de trabajo y posiblemente cautiverio compartido con Pablo. Epafras era originario de Colosas, lo que respaldaba la teoría de que él estableció la iglesia durante la estancia de Pablo en Éfeso entre el año 54 y el año 56 después de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo de Epafras. Hermanos, en segundo lugar, un fiel ministro de Cristo. El versículo valida el ministerio apostólico de Pablo a través del testimonio de Epafras. La frase como perdón, esto ya lo leí, ¿sí? Pablo destaca, ¿sí? Destaca que Epafras es un ministro fiel de Cristo y no uno de la filosofía humana. Pablo destaca el amor hacia el ministerio del ministerio de Epafras, lo destaca como un ministro fiel con amor hacia el evangelio y no con amor hacia doctrinas falsas. En ese momento Colosas estaba atravesando por el surgimiento de muchas nuevas filosofías religiosas. Colosas estaba siendo testigo del nacimiento del gnosticismo y del culto de los ángeles. Hermanos, cuando se empieza a mover en algún lugar un movimiento nuevo, la mayoría de las personas voltean hacia ese movimiento. Yo recuerdo mucho en los 90s, cuando empezó en México el movimiento carismático. ¿Sí? La mayoría de las iglesias voltearon a ver hacia el movimiento carismático. Años finales de los 80s, principios de los 90s. La mayoría de las iglesias empezó a adoptar prácticas del carismatismo. La mayoría, ¿sí? Fueron muy pocas las iglesias que no se contaminaron con las cuestiones del carismatismo.
en la mayoría de las iglesias tradicionales, aún bautistas, metodistas, presbiterianas, empezaron a meter grupos de alabanza y trataron de reformar supuestamente la alabanza, porque era la forma en la que las iglesias carismáticas estaban creciendo, olvidándose de los principios doctrinales, olvidándose de la teología y empezando a usar los sistemas emocionalistas como instrumento de crecimiento y evangelismo. Se olvidaron de los fundamentos y empezaron a meter a la iglesia cosas que empezaron a contaminar la santidad y la palabra para decir sacro, lo sacro del culto, ¿sí? Lo empezaron a pervertir y el culto empezó a perder su carácter santo, ¿sí? Su carácter sacro, y empezó a volverse toda una fiesta. Cuando nosotros empezamos a ver que hay cosas que empiezan a ser muy antojables y empiezan a fructificar de una forma que nosotros quisiéramos que sucediera, pero que sabemos que van en contra de la palabra de Dios, hermanos, hay que ser muy honesto con Dios, hay que ser muy duro con uno mismo para poder mantener una fidelidad a los principios bíblicos, ¿sí? Porque es muy difícil ver cómo aquellos están creciendo y yo llevo 20 años con 10, con 15 o con 20. Y aquellos en menos de un año ya son 2,000, 3,000, 5,000. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Y qué quisiéramos hacer? Pues vamos a ver qué están haciendo, igual y nos traemos su sistema para acá para que funcione. Epafras no era así. Epafras predicó el evangelio de Jesucristo a los colosenses, a los laodicenses y en Hierápolis, ¿sí? Y aunque había doctrinas surgientes en ese momento, Epafras no se contaminó con las doctrinas de moda. Epafras se mantuvo porque era un fiel ministro de Jesucristo, un fiel ministro del evangelio, una persona que amaba el evangelio y a Cristo por encima de los resultados. El día de hoy se trabaja más en pro de los resultados que en pro de la pureza, que en pro de la santidad. Resultados visibles es lo que necesitamos, resultados visibles es lo que queremos. No, hermanos, no conviene vender el evangelio, pervertir el evangelio por ver crecer la iglesia. Aunque nos quedemos 10 el resto de la existencia de esta iglesia, vamos a seguir siendo 10, porque tenemos que ser fieles a los principios, ¿sí? Eso es una característica y un rasgo de un siervo fiel, de un creyente fiel, de una iglesia fiel. Si estamos en busca de lo moderno, luces, humo, pantallas, danzas, gritos, modas, eso es pervertir el evangelio. Eso es no ser fiel a la Biblia, al evangelio, al cristianismo, ¿sí? Con tal de tener mejores resultados. Una característica de Epafras era su fidelidad, y por eso el apóstol Pablo lo destaca. Si hay algo que debe caracterizar a un ministro de Cristo, es la fidelidad a su Señor. Si un predicador no es fiel a Cristo, enfrenta el peligro de caer en la condenación eterna y de arrastrar consigo a algunos de sus seguidores, si no es que a todos sus seguidores. Porque el día de hoy, cuando hay una iglesia que se aleja del evangelio, también se aleja de la presencia de Dios y se aleja de la salvación, y la mayoría de esas personas, si no es que todo ese grupo, van directamente al infierno, porque se están congregando en torno a un falso evangelio, a una falsa predicación, a una falsa doctrina, ¿sí? Y por consiguiente, falso evangelio, falsa salvación, falsa doctrina, falsa vida cristiana. Amén. La una. Nos quedan 2 puntos por ver y no nos va a dar tiempo, a menos que ustedes quieran quedarse aquí sin comer un rato. No, vamos a terminar, ¿sí? La semana que entra vemos algo específico, ¿sí? Los riesgos específicos de no ser fiel, ¿sí? Los riesgos específicos de no ser fiel. Predicación del evangelio falso, obstaculizar la obra del Espíritu Santo, causar destrucción espiritual, perder la autoridad espiritual. Después vamos a ver un fiel ministro de Cristo para vosotros. Eso es importante. Y por último, en el versículo 8, el amor como expresión del evangelio verdadero. Eso lo vemos la semana que entra, ¿sí?
Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y nos despedimos en oración.